Hola, te damos la bienvenida una vez más a Sensor UABC. Mi nombre es Luna Hernández y el día de hoy hablaremos sobre un tema de importancia ambiental, cuyo interés debe ser el de todos, pues en gran parte, gracias a esto somos capaces de vivir, la reforestación. Podemos definirla de forma general como la repoblación de árboles, es decir, se trata de lograr que un territorio o área vuelva a tener árboles que han sido eliminados debido a una variedad de causas, como por ejemplo, la tala sin moderación, el crecimiento de áreas urbanas, la alteración del suelo por razones agropecuarias, desastres naturales o incendios forestales. Los árboles tienen un papel importante en nuestra vida, sin embargo, a pesar de que los seres humanos sabemos esto, algunos se exceden con lo que pueden obtener de ellos, sumándole en que la naturaleza a veces también se lleva muchos de ellos. Saludo con mucho gusto a Carlos Mastache, que nos contará qué otros beneficios nos aportan los árboles, además del oxígeno. Bueno, Luna, tal como dijiste, podemos respirar gracias a ellos. Con el proceso de la fotosíntesis, los árboles reciben el dióxido de carbono y otros tipos de gases que son dañinos para nuestra atmósfera, transformándolo en oxígeno para todos los seres vivos. También filtran otras partículas contaminantes como el polvo, por ejemplo, que si fuera inhalado por nosotros, perjudicaría nuestra salud. Además, ayudan a conservar la biodiversidad del planeta, pues los árboles y todas las plantas en general son el hogar y el alimento de muchas especies. Sin estos, perderíamos una gran cantidad de fauna y microorganismos que ayudan a la evolución natural. De igual forma, son importantes para el suelo, pues brindan sombra y humedad, lo protegen de la erosión y eso contribuye a la conservación del agua. Sin olvidar que, para el ser humano, los árboles son fuente de materia prima. Mi nombre es Carlos Mastache, y antes de que conozcas los tipos y objetivos de la reforestación, pasemos a ver las cápsulas que tenemos preparadas. Ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Aunado a las acciones que el sector salud realiza ante la situación sanitaria que prevalece en el estado por el COVID-19, la población también juega un papel fundamental para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus. De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales como del entorno, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Durante esta nueva normalidad, si tu localidad está en semáforo rojo, debes quedarte en casa. Recuerda que el coronavirus es muy contagioso y si no se siguen las recomendaciones de las autoridades, puede haber un rebrote de la enfermedad. Por lo que no olvides utilizar cubrebocas siempre que tengas que salir de casa. Al hacerlo, recuerda lavarte las manos antes de tocarlo y antes de colocarlo, comprueba que no esté dañado, sucio o mojado. Ajústalo a tu cara de modo que no queden aberturas por los lados. Cúbrete la boca, nariz y barbilla y evita tocarlo durante tu exposición al exterior. Antes de quitarlo, lava bien tus manos y quítalo por las tiras que se colocan tras las orejas o la cabeza. Estornudar o toser en el ángulo interior del codo. Mantener tu casa ventilada y limpia. Desinfectar con agua y jabón los utensilios, objetos y superficies de uso común. En caso de salir, mantener una distancia entre cada persona de 1.5 metros a 2 metros. No acudir a reuniones con más de 10 personas y lavarte continuamente las manos con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. En caso de no contar con agua y jabón, el uso del gel antibacterial con base de alcohol mayor al 60% es también efectivo para destruir virus y bacterias.
lavarte las manos antes de preparar y consumir alimentos y antes de tocarse los ojos, nariz o la boca. Después de regresar a casa si es que tuviste que salir a la calle. Después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar y después de tocar la basura. Las medidas básicas de higiene personal y del entorno deben de realizarse siempre, ya que nos protege no solo del coronavirus, sino también de diversas enfermedades infecciosas. Recuerda que aun quedándote en casa, debes continuar con las medidas de limpieza y desinfección. Atendiendo las normas de la nueva normalidad y cuidándonos unos a otros, podemos salir adelante. El jueves 3 de diciembre, en punto de las 12 de la tarde, se realizó una videoconferencia llamada ¿Cómo hacer tu currículum vitae?, impartida por el maestro Edwin Casillas, transmitido por la plataforma de Google Meet a través del programa de webinars de la Vicerrectoría del Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Para iniciar la conferencia, primero se le otorgó la palabra a Nayeli Salazar, en representación de Vicerrectoría, para dar la bienvenida al maestro Edwin Casillas Burgos, cimarrón egresado de UABC. Él cuenta con una maestría en alta dirección corporativa en la Universidad Humanitas. Actualmente maneja su agencia de consultoría en comunicación. Es catedrático de UABC, así como docente de la Facultad de Humanidades y en otras universidades impartiendo materias de gestión de la comunicación. El objetivo de esta conferencia fue enseñar paso a paso cómo hacer un currículum vitae. Suena sencillo, pero a menudo las personas que están por conseguir su primer empleo se encuentran con dificultades al momento de realizarlo. ¿Qué es un currículum vitae? Su objetivo es describir la experiencia laboral, preparación académica, conocimientos y habilidades que califican a una persona para realizar determinado trabajo. Su función es presentar a tu futuro empleador y resaltar los aspectos más importantes del recorrido académico y laboral, así como de la personalidad. Después de la entrevista, recordar al empleador los datos que mejor hablan de ti. Existen dos tipos de currículum, el natural y el inverso. El natural consiste en colocar la experiencia laboral desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Y el inverso consiste en colocar la experiencia laboral desde lo más reciente al más antiguo. Existen dos tipos de currículum. Bueno, ya hoy en día dicen que son tres, pero anteriormente se conocen dos, que es el natural y el inverso. El currículum natural es aquel donde tú vas a colocar toda tu experiencia académica y profesional del más antiguo al más reciente, por ejemplo. No hay una fórmula exacta para realizar un currículum vitae. Sin embargo, existen una serie de pasos que todo profesionista debe incluir en su currículum. Fotografía. Relacionada al perfil que buscas, la foto debe ser de frente y un fondo que no sea llamativo. Datos personales. Incluye tu nombre completo, dirección, teléfono de casa o celular y cuenta de correo electrónico. Perfil. Se recomienda que sea máximo 3 renglones con características esenciales y objetivo a cumplir. Preparación académica. Este apartado incluye tus logros académicos, por ejemplo, un título, diplomado, carrera técnica o intercambio estudiantil. Experiencia profesional. Incluye los lugares donde has laborado y prácticas profesionales. Idiomas. Puedes poner los porcentajes de dominio, niveles aprendidos, certificados obtenidos y clasificación de avance. Competencias y habilidades. Incluye las competencias que te distinguen de otros candidatos. Estamos en la era de la tecnología, por lo que hay que actualizar nuestro currículum presentando nuestra experiencia profesional, llamando la atención del empleador y presentando todas nuestras competencias. Este fue un tema sumamente útil y muy interesante que, como siempre, especialistas en el tema, como el maestro Edwin Casillas, nos brindan.
Mantente actualizado de todo nuestro contenido a través de nuestras páginas de redes sociales como Sensor UABC. Te esperamos todos los domingos a través del canal Síntesis TV a la 1:30 de la tarde. Esto fue Formatos. Hasta la próxima. Existen dos tipos de reforestación, la rural y la urbana. La primera tiene el fin de recuperar la abundancia de la vegetación en áreas forestales y a su vez se divide en otros tipos, productiva, de producción y restauración, de conservación y agroforestales. La urbana busca beneficiar más a los seres humanos, específicamente dentro de las ciudades, y tiene finalidades distintas como reforestaciones estéticas para controlar las sombras, conductivas o moderadoras de ruido, de investigación y experimentales y demostrativas. Ninguno de estos tipos se puede realizar simplemente con el deseo de plantar un árbol. Cada uno requiere su estudio y pues hay que tener ciertas consideraciones para que en un futuro su crecimiento no termine perjudicando a nadie. Como objetivos generales, la reforestación busca producir bienes y prestar servicios ambientales, como por ejemplo, combatir el calentamiento global, construir barreras que protejan del viento y de la arena, proveer madera, producir plantas, reformando áreas verdes, crear víveros y áreas que preserven especies, entre muchos otros más. Lo ideal es que, al plantar en las áreas que se quiera reforestar, se haga con árboles que sean propios de ese territorio y que crezcan rápido, para que, de esta manera, se puedan obtener resultados positivos. Más adelante hablaremos más a fondo sobre el impacto ambiental que tiene la reforestación. Primero pasemos a nuestra siguiente cápsula. Continúa con nosotros. Yo soy Gerardo Meneses y el día de hoy vamos a presentar una entrevista realizada a la doctora Margaret Rangel, quien nos hablará un poco de lo que fue el primer congreso Conversando con los Grandes. Acompáñenos. Bueno, mi nombre es Margaret Rangel. Yo soy originaria de Tuxtepec, Oaxaca, un estado del sur del país. Llegué a trabajar a la Universidad Autónoma de Baja California en enero de este año. Trabajo en la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria. Soy profesora de tiempo completo de la licenciatura en Psicología y también me encargo de movilidad académica y estudiantil de dicha unidad académica. Soy la presidenta del comité organizador. Lo estamos organizando en un conjunto de profesores y estudiantes, tanto de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria como de la Facultad de Ciencias Humanas. Tiene que ver con una razón administrativa, que salió una convocatoria que está impulsando nuestra universidad, que se llama el Programa de Internacionalización en Casa. Entonces, una convocatoria que invitó a diferentes académicos a presentar un proyecto y bueno, el proyecto del primer congreso salió afortunado, ¿no? Nos dieron apoyo para realizar el congreso y bueno, esas dos cosas fueron lo que permitieron el congreso junto con los estudiantes que han estado bastante participativos. Bueno, yo creo que la mayor ventaja que le puedo encontrar es que hemos podido tener asistentes de varias partes del mundo, de Perú, Argentina, España, de varias partes de México. Sí encuentro esas ventajas, pero por ejemplo hay algo muy interesante de los congresos cuando son presenciales que tiene que ver con un intercambio más cercano, ¿no? Yo diría que es la desventaja que le encuentro a los congresos virtuales. Nosotros, para tratar de disminuir este efecto, ¿no?, de la virtualidad y crear un ambiente como más familiar, digámoslo así, creamos conversatorios, por un lado de estudiantes, por el otro de académicos, para, bueno, intentar que ahí se den estas charlas, quizás de un poco más formal de lo que se darían en un congreso presencial, pero por ahí estamos tratando de impactar. La primera tiene que ver con el nivel internacional de nuestros ponentes magistrales. La mayoría tienen mucho más de 40 años trabajando en la psicología, muchos artículos publicados. En segundo lugar, yo sí reiteraría el entusiasmo de los estudiantes que han trabajado en el apoyo del Congreso.
Creo que sin ellos no hubiera sido posible y eso es algo muy, muy destacable porque a veces el Congreso tiene el objetivo de fomentar la investigación científica en los estudiantes. Entonces el hecho de que estudiantes participen en su organización creo que ya está cumpliendo con ese objetivo. Y el tercer punto creo que va a ser los conversatorios. Yo tengo la creencia de que en esos lugares van a poder haber un intercambio académico. Las tenemos en 2 plataformas. En Facebook nos pueden encontrar como investigadores en formación UABC, Psicología Básica Experimental. Ahí están ya subidos los 4 videos y en YouTube estamos como Conversando con los Grandes. Me gustaría agradecerle tanto a la Universidad Autónoma de Baja California como al Programa de Internacionalización en Casa por estas iniciativas que espero que, aunque pase la contingencia sanitaria, sigan sacando esta convocatoria para poder seguir haciendo otras ediciones del Congreso. Y a los espectadores, pues que sigan los videos en YouTube. Si no pudieron verlos, se los recomiendo, son de alta calidad. Hemos tenido muy buenos comentarios por parte de la audiencia y yo creo que muchos la disfrutarán. Y también que sigan nuestra página de Facebook porque, los estudiantes tienen como gran actividad, no solo académica, sino también tienen como memes, han hecho un gran trabajo de difusión y creo que están muy dispuestos a seguir aclarando dudas incluso después del Congreso, por si quieren sumarse también a nuestros grupos de investigación. Agradecemos mucho a la doctora Margaret por la entrevista realizada y sigan sintonizándonos aquí en Sensor UABC. Hasta la próxima. Como ya lo vimos en los objetivos, podemos asumir que la reforestación se realiza para un cambio positivo, sin embargo sus impactos pueden variar. Así como puede traernos beneficios tanto a nosotros como a la naturaleza, pueden existir efectos negativos. Comencemos por los positivos, porque la alta demanda de madera y los productos que derivan de ella es necesaria la creación de plantaciones que sean utilizadas como alternativas al uso de recursos naturales. Gracias a este incremento de plantíos, la tierra puede ser más fértil, mejora su retención de humedad y de otros nutrientes. De la misma manera en la que la reforestación se puede convertir en una actividad de recreación donde juntos podamos mejorar, restaurar y conservar espacios naturales, haciendo conciencia de los daños a los que han sido sometidos antes. Incentivar a las personas a participar en este tipo de actividades promueve la educación ambiental. Eso lo hemos visto en nuestra universidad. Los cimarrones se han comprometido con su estado, como en 2017, que plantaron 1,500 árboles en el río Colorado. Años después, exactamente en 2019, la Facultad de Derecho, en colaboración con la de Deportes, reforestaron algunas zonas verdes del campus Tijuana. Esta iniciativa comenzó por una materia llamada Derecho Ambiental, impartida por la maestra Lucina Araujo Young. Las labores de reforestación no han parado. El pasado 11 de septiembre, en el Día Internacional del Árbol, Jesús Ernesto Figueroa Sánchez, coordinador de proyectos de gestión ambiental de la UABC, inició una campaña de reforestación a causa del hongo negro y las altas temperaturas. En total se plantarán 1,000 árboles, 300 en cada campus y 100 en rectoría. Más adelante hablaremos sobre los impactos negativos. Por ahora, continuemos con las siguientes cápsulas. ¿Qué tal, Sensor UABC? Yo soy Daniel Sánchez. Bienvenidos a Marcador. El día de hoy conoceremos a un estudiante de la licenciatura de Actividad Física y Deporte Campus Tijuana, quien también tiene un programa de entrenamiento deportivo. Sin duda alguna, alguien que nos recuerda que el poder influir requiere de constancia. El día de hoy nos cuenta su experiencia. Mi nombre es Denise Terrones. Soy estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte y soy entrenadora física de entrenamiento personalizado. Yo desde los 6 años era una persona súper activa, me encantaba correr, bailar. Entonces, a los 14 años, inicio a ir a gimnasio. Me encantaba el spinning, después me pasé a máquinas y entrenamiento de pesas. Y sin duda fue algo que me encantó. Aparte, sin duda sí hubo una persona que me inspiró a elegir la carrera, ya que fue mi hermano. Él es egresado de la Facultad de Deportes. El ver cómo podía ayudar a las personas, el cambiar vidas, el motivarlos a que siguieran en un ambiente fitness, que pudieran ayudarle a su vida tanto mental y físico, fue algo que me encantó y sin duda alguna seguiré eligiendo mi carrera. Surgen
pandemia. Fue algo súper interesante, ya que yo trabajaba en un gimnasio antes. Los mismos alumnos me piden, Denise, ¿cómo podemos seguir entrenando? Y durante pandemia ya ves que cerraron los gyms. Entonces dije, pues entonces les envío sus rutinas en línea. Yo les envío su programa de entrenamiento personalizado y así no dejaron de entrenar, siguieron con su condición, siguieron cuidando su salud y eso se me hizo excelente, la verdad. Cuando estaban las clases presenciales, en constante entrenamiento, íbamos a primarias y estábamos dando clases desde niños hasta personas de nuestra edad. Entonces fue algo que nos ayudó muchísimo, en lo personal a mí me ha ayudado. Aparte he tomado cursos online y presenciales de entrenamiento funcional. Y sumando a esto, he asistido a múltiples congresos y aparte tengo 2 años de experiencia en este medio que me encanta. Sin duda, el mejorar la calidad de vida de mis alumnos y de las personas con las que les estoy apoyando y aportando algo de calidad. Me encanta el poder inspirarlos a que cuando se cumplen por ejemplo, su mes de las rutinas, el ver cómo les ayudo en de que vean su crecimiento en cuestión de sus cambios físicos, el que vean cómo van mejorando, eso es súper importante para mí y sin duda es algo que me encantaría y lo seguiré haciendo. Les recomiendo el tener un entrenador personalizado porque todos somos diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, yo en mi programa de entrenamiento lo que hago es que yo les envío su rutina personalizada a cada persona. Les envío de acuerdo a la rutina con su historial clínico. Por ejemplo, pregunto si tienen enfermedades, si tienen alguna lesión. Y obviamente no se le va a poner lo mismo a una persona que tiene una hernia discal a una persona que está bien de su columna. O sea, imagínate el riesgo que se corre, es grandísimo. Así es que yo lo que hago es lo personalizado. Tú vas viendo cómo van sus hábitos, si tienen rutina, si no tienen una rutina previamente que hayan realizado. Y entonces eso me ayuda muchísimo a basarme en cada persona. Siempre les recomiendo el organizar su hora de entrenamiento. Si entrenan en la mañana, poner una alarma para que te avise y checar que realmente entrenemos. O sea, hacer una rutina que a ti realmente sepas que vas a cumplir ese horario de entrenamiento. Es súper importante. Agradecemos a Denise Terrones por el tiempo brindado y le felicitamos por su gran labor y desempeño. Yo soy Daniel Sánchez y esto fue Marcador. Hasta la próxima. Hola amigos de Sensor UABC, yo soy Melissa Zamudio y en esta sección Videografía les presentaremos la vida de una egresada de la Facultad de Ciencias Campus Ensenada, quien nos compartirá un poco sobre su experiencia como física. Acompáñenos. Mi nombre es Melissa Almanza Soto y yo soy física egresada de la Facultad de Ciencias de la UABC, que está en el Campus Ensenada. Y en este momento estoy trabajando en mi tesis para poder entrar al posgrado. Voy a entrar a la maestría en enero en una universidad en Canadá. Cuando entré, la verdad, yo solo quería estudiar esa carrera porque sabía que me gustaban las matemáticas y me gustaba la ciencia en general, pero no tenía muy claro el camino que iba a tomar, tanto de qué iba a hacer al final de la carrera. Solo entré porque era lo que me apasionaba. Creo que lo principal era que tuve que irme a vivir fuera de la ciudad, estar lejos de mi familia y como que aprender a estar todo el tiempo haciendo todas las cosas por mí misma, ¿no? Pero académicamente todo estuvo fácil los primeros semestres y ya como a partir del quinto semestre las materias empiezan a poner un poco más pesadas, es más trabajo, mucho ser autodidacta y eso se me dificultó mucho a mí. Entonces dependía mucho también de la ayuda de mis profesores y de mis otros compañeros. Pero en general creo que no tuve ninguna dificultad fuerte. Creo que lo que más aprendí en la carrera, fuera de todas las cosas académicas, es tomar todas las oportunidades que puedes. Porque aunque tú pienses que no eres suficiente, que no eres el mejor en algo,
siempre puede haber personas que sí piensen eso de ti y que te den oportunidades para llegar más lejos y aprender más. Entonces, eso quisiera que todos lo supieran, ¿no? No se hagan menos, porque sí son muy buenos los físicos de la UABC. El concurso en el que participé se llama Estancias de Verano en Laboratorios de Física de Altas Energías en el extranjero, y en lo que consiste es que hacen una selección de alrededor de 25 estudiantes de todo el país. Bueno, llegas a una ciudad en la que sea la sede del concurso, donde ahí se reúnen los jueces que te ponen distintas pruebas. Al final del examen hacen entrevistas, pero solo como a 10 estudiantes, y ya de esa, en mi caso, el año que yo participé, escogieron a 5 estudiantes. Entonces yo gané para ir a DESI, pero pues por la pandemia no me pude ir. Dentro de las oportunidades laborales que yo conozco son que los físicos pueden trabajar en muchísimos lugares, tanto en la industria, en bancos, en hospitales, porque está la especialización de física médica. También he escuchado de físicos que trabajan en programación, cosas que tal vez piensas que no están muy relacionadas con la física, pero a la vez sí. Y pues lo que yo más conozco es a lo que yo quiero dedicarme, que es a la investigación, ya sea trabajando en un laboratorio, un centro de investigación especializado, o como profesor investigador en una universidad. Bueno, a todos los que quieran estudiar física les digo que se animen y entren a la carrera. Si eso es lo que les apasiona, les gustan mucho la ciencia, las matemáticas y sobre todo aprender, pues entre mayor diversidad de personas tengamos, hay mayor diversidad de ideas. Así que entren, no se van a arrepentir. Agradecemos a la licenciada Melissa Almanza Soto por compartirnos su experiencia en esta disciplina. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. La reforestación no es tan fácil como parece. Si queremos ser parte de este cambio, debemos conocer algunas cosas. La principal es que, si no sabemos todo el procedimiento, causaremos más daño del que ya existe. Debemos acercarnos a los expertos para saber si el suelo es adecuado para reforestar, qué tipo de vegetación se encuentra a su alrededor, las condiciones del clima y de la época, así como conocer si coinciden los aspectos anteriores con la especie que queremos colocar en esta nueva zona. Porque el impacto no solo se queda en la tierra. A gran escala, ocurren otras problemáticas. Un ejemplo de esto son las producciones comerciales, que muchas veces cortan árboles naturales para aumentar los plantíos. Esto ha tenido un incremento y algunas veces ocurre por la alta demanda de pinos que, en su mayoría, utilizamos durante este mes como adorno navideño. A pesar de que son reforestados, tardan entre 3 y 8 años en alcanzar tamaño comercial. Es por eso que debemos hacer conciencia. Si te gustaría involucrarte, la Comisión Nacional Forestal aconseja que sigamos 5 breves pasos antes de realizar la reforestación. Primero debemos conocer el sitio a reforestar, definir la especie, eliminar la maleza, diseñar la plantación y elegir la época adecuada. Una vez que hayas completado estos 5 pasos y estés con la aprobación de un experto, podrás crear un ambiente seguro y adecuado para la especie o especies que decidas plantar. Lamentablemente ha sido todo por el episodio de hoy, pero te recordamos que puedes sintonizarnos cada domingo a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y las repeticiones de los miércoles a las 10 de la mañana. Para más contenido puedes buscarnos como Sensor UABC en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Hace unas semanas publicamos nuestro primer giveaway y todavía quedan algunos días para seleccionar al ganador. Solo sigue las instrucciones que están en el post de Instagram y estarás participando. Esto fue todo por hoy y seguimos detectando el quehacer universitario. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.